Hace casi 20 años que empecé a trabajar en publicidad. Ha llegado como un momento en mi vida en el que necesitaba pensar cuál podría ser ese siguiente paso. Y encontré en el coaching y en el ayudar a otros una vocación muy sincera. Pero el momento en el que empecé a construir ese negocio, encontré un montón de barreras y dificultades. Eran muchas preguntas y la verdad es que yo sentía como un poco una nube, no tenía esa claridad. Empecé a buscar diferentes espacios para conseguirlo y un poco me encontré con tu contenido en Instagram. Si bien hay otras alternativas en el mercado que podrían resultar similares, me parecía que el enfoque que ustedes tenían fue clave para decir, bueno, ellos están enfocados justamente en lo que yo quiero hacer, tienen la experiencia que necesito, no es tan amplio, tan genérico. Fue una situación que rápidamente tomé la decisión de entrar y bueno, ya hemos como alcanzado el objetivo de $5,000 al mes de facturación, pero todo el proceso de construcción, de claridad del negocio ha sido increíble, o sea, ha sido realmente transformador, pero yo siempre he visto esto como una inversión en mí mismo. O sea que siempre la voy a tener conmigo. Me parece que es una inversión que vale mucho la pena en ese sentido. Creo que muchas veces estamos muy dispuestos a invertir en otros y nos cuesta ser coherentes con nuestro amor propio e invertir en nosotros mismos. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Acá lo tenemos a Andrés, referente digital, está en pleno proceso de mentoría y ya está teniendo muy buenos resultados, razón por la cual nos subimos a esta llamada para compartirlos con la comunidad. Gracias Andrés por este espacio. Quiero arrancar esta conversación preguntándote de dónde sos, qué edad tenés y a qué te estás dedicando en este momento. Bueno, hola José, gracias por este espacio. Mi nombre es Andrés Redroban, soy de Ecuador, quiteño, pero bueno, viví mucho tiempo en Buenos Aires, estudié en Buenos Aires, tengo mi familia también allá. Ujú, Eh, y nada, hace casi 20 años que empecé a trabajar en publicidad. En agencias de publicidad grandes. Muy rápido llegué a ser director creativo. Hoy, digamos, estoy como director general creativo de una multinacional aquí en Ecuador. Ya llevo 10 años trabajando en esto, como en esta empresa. Y bueno, el mundo de la publicidad es súper interesante, es como demandante, la creatividad siempre es apasionante, el poder trabajar con grandes empresas, con grandes marcas es muy chévere, pero también ha llegado como un momento en mi vida en el que necesitaba pensar cuál podría ser ese siguiente paso, ¿no? Cuál iba a ser ese siguiente camino y encontré en el coaching y en el ayudar a otros. Una vocación muy sincera, ¿no? Muy honesta, que se conectaba mucho con un propósito más profundo. eh, y más o menos hace un año empecé con este negocio paralelo, digamos, como un side hustle de coaching. Y la decisión fue a partir de este año como subirle el volumen, como darle más seriedad, más procesos, tomármelo mucho más en serio y convertir este proyecto, que era como un proyecto paralelo al que yo venía haciendo, en mi negocio y un poco proyectarlo hacia el futuro. Así que hoy todavía estoy con un pie en la agencia, ¿me entiendes? Todavía sigo trabajando mientras estoy construyendo esto, que ha sido súper retador, pero al mismo tiempo creo que es el camino ideal, ¿no? Un poco lo que tú decías, no salirse de tu trabajo antes de tiempo. Para mí ese ha sido como un mantra que lo he tenido muy presente y, y creo que este proceso ha sido demandante, pero muy divertido, muy enriquecedor. Y hoy, como te digo, este proyecto paralelo ya se está convirtiendo en mi negocio digital y estoy como muy contento de los resultados que estamos teniendo. qué bueno, qué bueno. Bueno, te felicito por la disciplina y la perseverancia de poder mantener dos proyectos en simultáneo en esa transición. Sé que es algo que cuesta, así que enhorabuena que hayas podido hacerlo. Bueno, en esto de transicionar al coaching, como para que deje de ser tu side hustle y empiece a ser tu modelo de negocio principal, em, ¿cuál fue la razón por la cual decidiste en ese momento empezar a buscar una mentoría de negocios o acudir a nosotros por ayuda? Específicamente, ¿qué dificultades, qué desafíos o qué frustraciones estabas experimentando al buscar hacer esa transición? ¿Hay algo que particularmente se te haya hecho demasiado difícil o cuesta arriba en ese proceso? Yo creo que lo principal en ese momento era encontrar claridad.
en cuál es el proceso a seguir, ¿no? Y sobre todo viniendo del marketing y de la comunicación, siento que a veces pecamos un poco de tener el ego demasiado inflado, de decir, bueno, yo trabajo de esto, yo conozco cómo funciona esto, yo he venido acompañando a grandes empresas y a grandes negocios durante muchos años, entonces, en realidad es algo que puedo hacer solo, no necesito que nadie me ayude o me guíe, pero el momento en el que empecé a construir ese negocio, eh, sí me empecé o encontré un montón de barreras y dificultades que principalmente tenían que ver con mi mentalidad y con cómo estaba entendiendo la construcción de este negocio desde, José, o sea, arrancar con cuál va a ser el nicho o de verdad quiero hacer un negocio, pero ¿sobre qué? Y si voy a hacer coaching, coaching de qué, a quién voy a mentorear, cuál es la mejor forma de hacerlo, cómo puedo hacer que esto sea consistente, que pueda crecer, que tenga el impacto que quiero que tenga. Eran muchas preguntas y la verdad es que yo sentía como un poco una nube, ¿no? No tenía esa claridad. Empecé a buscar diferentes espacios para conseguirlo. Mi esposa trabaja mucho en la estrategia, ya tiene su agencia de estrategia y fui Ajá. como uno de sus clientes para poder encontrar esa claridad. Y una vez que tuve mucha más claridad de por qué el coaching era un espacio que resonaba mucho con mi propósito, por qué ayudar a otras personas y otras organizaciones realmente se sentía algo trascendente, importante en mi vida. El paso siguiente fue, ok, necesito profesionalizar esto, necesito encontrar las herramientas específicas, adecuadas para hacerlo. Y un poco me encontré con tu contenido en Instagram y no sé, como que hubo un clic, sentí que la especificidad de decir, mira, si eres un coach y necesitas crecer tu negocio, este es el momento. Yo en ese punto tenía algunos clientes individuales, entonces Ujú, daba pequeñas sesiones, cobraba $30, $40 por cada sesión, $50 por cada sesión. ujú. Y al mismo tiempo, como sigo trabajando en la agencia y es un cargo ejecutivo y tengo una responsabilidad muy alta, mi disponibilidad de tiempo era muy baja, entonces Claro. rápidamente empecé a sentir un burnout. eh, Tenía que trabajar o muy temprano en las mañanas o muy tarde en las noches, como este proyecto paralelo. Y inmediatamente, muy rápido, me di cuenta de que este no era un camino sostenible, no era absolutamente escalable. Y lo que menos quería era que pasen 2 o 3 meses y diga, no, no puedo más y voy a dejar esto aquí. Este no es el camino, no, esto no es para mí. Como que cuando vi tu contenido me di cuenta que el problema no era tanto si era para mí o no, si yo podía hacerlo o no podía, sino que la forma como estaba encarando el proyecto quizás no era la adecuada. Y ya venía desde hace mucho tiempo leyendo muchos libros, siguiendo mucho contenido de negocios, de emprendedores, venía en un proceso de crecimiento personal muy fuerte, eh, y tenía muy claro que si quería realmente escalar y dar ese paso necesitaba contratar expertos, necesitaba buscar esa ayuda y para mí referente fue, nada, como caído del cielo, ¿me entiendes? Fue una situación que rápidamente tomé la decisión de entrar y bueno, voy 3 meses, o sea, estoy digamos que en la mitad del proceso todavía, Ujú. recién empezando ya a armar el funnel y empezar a hacer que la rueda gire. Pero todo el proceso de construcción, de claridad del negocio ha sido increíble, o sea, ha sido realmente transformador, no solamente para el negocio que estoy armando, sino, digamos, como un testimonio de vida, ¿me entiendes? Tener una mentalidad distinta, cambiar la forma en la que estoy viendo un poco la forma de hacer empresa y también de proyectar mi vida hacia futuro. Entonces, creo que ahí estaban las dificultades al inicio y he encontrado esa claridad y ese proceso muy claro, ese paso a paso que necesitaba para llegar donde estoy ahora. Bien, perfecto. te quería preguntar, me decías que bueno, fue como un poco una decisión bastante eh, rápida la toma de decisión, como que fue algo caído del cielo. Quería preguntarte si en ese momento estabas barajando alguna otra alternativa parecida a Referente Digital o si éramos la única opción. Y más allá de eso, si te costó en algún aspecto tomar esta decisión por el lado del componente
ya sea económico o el componente de, bueno, lo que implica en términos de mentalidad de dar un paso tan significativo y de invertir en uno mismo. ¿Sentís que hubo alguna complicación o alguna dificultad en la toma de decisión de tu parte? ¿Y en relación a qué? Mira, al principio, digamos que mi mindset siempre estuvo como, ok, encontré esta herramienta, encontré el referente digital, está buenísimo, eh, tienen que haber más opciones. Necesito investigar más opciones, necesito entender si es que hay otras opciones iguales o mejores, o, ok, si voy a trabajar con ellos, ellos con quienes han trabajado, qué han hecho. Ujú, Entonces, sí fue un periodo como un poco de estoqueo, ¿no es cierto? De seguir a ver quién es José, qué hace, de dónde viene, qué otras opciones hay. Y eso creo que me permitió tomar también una decisión un poquito más informada y más segura, en el sentido de que si bien hay otras alternativas en el mercado que podrían resultar similares a nivel quizás de enfoque o incluso de metodología, qué sé yo, me parecía que el enfoque que ustedes tenían o la mirada específica de anicharse en coaches, profesionales que quieren como emprender su propio negocio de servicios digitales, trabajar como con un enfoque muy preciso en marca personal, ¿no es cierto? En el que tú te conviertes en un referente digital. Yo sentí que esa especificidad fue clave para decir, bueno, ellos están enfocados justamente en lo que yo quiero hacer, tienen la experiencia que necesito, no es tan amplio, tan genérico, ujú, sino lo que yo quiero. Y claro, cuando entré al programa y entendí como la necesidad imperiosa, básica, importantísima de anicharse, dije como, claro, yo soy el mejor, el mejor testimonio de eso, porque justamente esa fue la clave para que yo decida trabajar con ustedes, porque bien. dije, ustedes están en ese nicho es para mí. No fue una decisión fácil, o sea, te soy honesto. Primero, creo que en mi caso, yo tenía claro que esa era la decisión que quería tomar. El factor dinero era importante en el sentido de la liquidez, porque, digamos, yo hasta ese momento estaba como todo muy organizado en función de mi salario, ¿no es cierto? Tengo una hija de 14 años, estoy casado, tengo que pagar el colegio, muchas cosas, como que un poco mis finanzas estaban ya planificadas mes a mes, Ujú, entonces tener una inversión alta un poco movía todo eso y requería que yo haga como hay una ingeniería y digo, bueno, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿De dónde voy a sacar el dinero? A quién le pido? ¿Cómo hago? ¿Será que puedo negociar? ¿Será que puedo pagarlo en partes? No sé, como buscar la manera de que pase fue como la primera barrera que honestamente no fue tan difícil de sobrellevar, pero al mismo tiempo me encontré, por ejemplo, con mi familia, mi esposa, como diciéndome, estás seguro de que vas a invertir esta cantidad de dinero? No lo sé. Entonces, empecé como también a entender que muchas veces ese entorno hace que la decisión se vuelva más difícil, ujú, ¿no? Como que te generen más dudas sobre, ¿es este el camino? ¿Habrán otras opciones mejores? ¿Podré conseguir esto quizás de una manera más eficiente? ¿O podré hacerlo solo? Porque mira que he leído los libros, mira que, ¿me entiendes? Conozco de esto, conozco el proceso, no es algo ajeno. Entonces, lo primero que pensé fue, quizás podría hacerlo solo, pero probablemente me va a tomar muchísimo más tiempo. Y ese fue para mí también un momento clave en la toma de decisión. Había llegado el momento para mí de darle un giro un poco más drástico a mi vida y no quería que esa decisión se dilate. Y no solo era el componente económico de decir, bueno, ¿cuánto voy a perder si no tomo esa decisión ahora? ujú. Sino también era un tema personal de decir, este es el momento. O sea, llegó el momento de tomar esta decisión y no la puedo seguir postergando porque la he postergado por años. Entonces, Bien. este es el momento para hacerlo y bueno, tuve esa conversación con mi esposa y más bien yo me convertí en ahí en el agente de ventas, decir, no, pero mira, ven, te invito a la sesión con Uri porque voy a tener una segunda conversación y quiero que estés presente y tú también lo veas y esto también te puede servir a ti para tu negocio, no sé. Y bueno, y ahora, ¿me entiendes? Es casi un proyecto familiar. O
sea, Claro. cuando hacemos las mentorías en la mañana, que yo siempre escucho ahí tus audios y estoy como muy metido con esto de estar siempre meditando y hacer las meditaciones en las mañanas. Las hago junto con mi esposa, ¿me entiendes? Ya se convierte en un proceso familiar, ¿no? Cla- Mi hija entiende cuál es el proceso en el que estoy, ve el cambio, que no tiene que ver únicamente con que estoy creando más contenido en redes, sino con que mi mentalidad y mi forma de pensar está cambiando. Eh, con mi familia estamos buscando mudarnos a otra casa en otra zona de la ciudad, como que es igual una decisión que habíamos postergado desde hace mucho tiempo. Entonces son muchos cambios que van más allá solamente del negocio, de la cantidad de dinero que podemos como facturar al mes, sino también del punto de vista con el que vemos ahora nuestra vida. Obviamente yo primero como persona y luego eso como contagia a mi familia también. Claro, porque si bien vos tenés que asumir el rol de llevar adelante este proyecto, los objetivos últimos que tienen que ver con un estilo y calidad de vida, claro, impactan de lleno en tu familia. Y es muy interesante que traigas esa reflexión a colación respecto de que muchas veces las personas que más nos quieren y con buenas intenciones, porque lo que buscan en definitiva es protegernos, muchas veces funcionan como bloqueadores, ¿no? Porque también tienen miedo y porque, por supuesto, todos nos aferramos al status quo y nos es difícil cambiar. Y destaco que hayas tenido la fortaleza incluso de poder haber sobrellevado esa objeción interna digo, de dentro de tu casa, eh, llevándola a tu esposa a la llamada de venta. Creo que fue como súper acertado involucrarla de esa forma porque pues creo que es la mejor manera de que ella misma también tome la decisión por sí misma, ¿no? Que no sea tipo, bueno, yo te recomiendo que no lo hagas y vos decís, bueno, yo creo que lo tengo que hacer igual, sino, che, venite, escuchá de qué se trata y los dos tomemos una decisión fundada, ¿no? Así que muy buena muy bueno, gracias por compartirme esa parte del proceso, la verdad que está buenísimo lo que transitaste ahí. Y bueno, entraste al programa, me decías hace 3 meses exactamente. Sí, ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos 3 meses? Fundamentalmente, ¿qué has trabajado en términos de pilares estratégicos para poder llegar a estos primeros resultados que ya estamos viendo? Que también recordame económicamente, dentro de los últimos 30 días, ¿cuál ha sido tu facturación? ok. Bueno, ahora ya en el tercer mes, digamos, ya hemos como alcanzado el objetivo de $5,000 al mes de facturación. Ujú. Todavía tenemos mucho más por crecer. Espero que en 3 meses hagamos la actualización de este caso de éxito y estemos mucho más arriba. Pará, está Eh, muy bueno porque vamos a mantener este video y le vamos a insertar la actualización al principio. Buenísimo. Así que Bueno, ya mismo, si querés, decí de cuánto va a ser la actualización para que la gente entienda que hay un tipo del otro lado con una visión firme que va a lograr lo que se propone. sí, o sea, yo desde el día uno, José, y lo hablaba con Uri, que fue como la persona que me ayudó a tomar la decisión, fue 20,000 al mes, como quiero llegar a 20,000 al mes, ¿me entiendes? Tengo una placa con el nombre de mi programa que es Creative Business, que dice 20,000 al mes, felicitaciones, Me mira, encanta. te la voy a mostrar, te la voy a Sí, mostrar. tráela, tráela. Me ¿No? parece, me parece Y súper espectacular. mira, es Mira, esto, así está ahí chiquita, pero es como, está ahí todos los días, ¿me entiendes? La veo cada vez que entro a este espacio en mi casa, que es mi oficina, Ujú, y es como estoy absolutamente mentalizado que ese es el camino. Armamos con Virginia, que es mi coach, un pricing alto de entrada, que al ujú. principio siempre hay esa barrera, pero lo armamos siempre con esta visión como muy clara de quiero llegar a este número y lo vamos a cumplir. Entonces, nada, estamos en junio, ya está grabado y bueno, cuando hagamos la actualización, ahí simplemente lo confirmamos. Me encanta. Bueno, hablando del pricing, contame, has podido construir una oferta muy sólida. ¿Cuánto estás cobrando actualmente por cliente?
Ok, digamos, mi programa es un programa B2B, es decir, el acompañamiento es a dueños de agencias independientes, agencias de publicidad, pero evidentemente, digamos que el acompañamiento no es exclusivamente al dueño, sino al equipo de liderazgo. Trabajamos las mentorías grupales con todos los colaboradores de la agencia. Entonces, finalmente termina siendo un programa B2B. Ujú. Y el ticket que estamos ahorita, con el que arrancamos, es de $6,000. Bien, Ticket perfecto. inicial. em, lo hemos testeado, hemos probado, hemos hecho las entrevistas de solución, ya logramos la primera venta y evidentemente como que funciona, no ha habido mayores objeciones, realmente no ha habido ninguna objeción hacia el precio. Y esto creo que es bien valioso de cara a las personas que pueden estar viendo esto como para entrar al programa. Creo que una de las barreras más grandes es mental, ¿no? De decir, ¿cómo voy a cobrar esa plata? Estás loco, ¿no? Es demasiado, es carísimo. Y claro, cuando Virginia me lo planteaba, inicialmente yo le decía, no sé, Virginia, ¿cómo te parece? Está bien. O sea, probémoslo, ¿no? Llevémoslo a la entrevista de solución y lo vemos y lo testeamos. Yo no me cierro, pero no estaba del todo convencido. Ujú, Y claro, cuando hacíamos esto de armar como un pricing desde el stack, desde ir sumando cada parte del programa, cada elemento que lo estamos haciendo y tratando de darle un valor y entendiendo la transformación que le estamos ayudando a tener estas organizaciones y lo que eso implica en términos de facturación de clientes para esas agencias, claro, realmente el precio no era para nada alto, no es para nada alto. claro. Entonces, creo que muchas veces, sobre todo en la estrategia de pricing, la barrera más difícil de derribar es mental. Y creo que en este proceso, eso ha sido algo que yo, de las cosas que más valoro de referente, ha sido como la transformación en mi mentalidad. Ujú, Que la viví muy aceleradamente en el primer módulo, o sea, cuando apenas ingresé, como la primera semana fue muy transformadora, ¿no? El primer mes fue muy transformador y después ir paso a paso construyendo el plan. Como cuando yo entré a referente no tenía tanta claridad de qué iba a hacer. Como sabía que quería dedicarme al coaching, sabía que la creatividad y la publicidad es mi zona de expertise y que es donde mayores credenciales tengo, ujú, pero no había como una claridad sobre cuál iba a ser el nicho, cuáles iban a ser las características del programa. Entonces, tener este acompañamiento y este paso a paso para ir construyendo esto de manera más prolija y después ponerlo a prueba y rápidamente testearlo con dueños de agencias reales, tener muchas entrevistas. em, o sea, ha sido un proceso, como te digo, para mí muy transformador, muy revelador y que cada día me desafía a incorporar nuevas habilidades o que no tenía o que sentía que quizás en algún momento no las podía hacer. Por ejemplo, todavía vender es un entorno, y mira que vengo del marketing y de la publicidad, o sea, es mi negocio, ha sido mi claro. negocio toda la vida. Pero había mucho esa barrera mental, ¿no? De vender como esta imagen del vendedor de autos usados, ¿no? Como que era algo que estaba ahí muy presente, como un pensamiento limitante. Sí. Y ser consciente de eso y enfrentarme a eso y transformarlo, y ahora estar leyendo sobre ventas y estar como muy conectado con ese skill, cómo puedo desarrollar este skill, cómo puedo ser un mejor vendedor, cómo puedo ayudarle a la gente a que tome las mejores decisiones, conocer otros referentes que tienen más experiencia en ventas y nutrirme de esa experiencia y de ese oficio que ellos han desarrollado durante años. Y obviamente de las mentorías específicas con Mati, por ejemplo, que es un crack ahí para vender. eh, ¿Me entiendes? Más allá de incorporar la habilidad, es el cambio de mindset. Ujú, Eso es para mí mágico, porque como decía alguna vez, como creo que era Alex Hormozy, el tema no es llegar a 20,000, sino es entender la persona que yo me voy a convertir para poder llegar a esa meta. sí, señor. Eso es lo que me llena de entusiasmo, ¿me entiendes? Porque veo la transformación, porque me doy cuenta de que no soy la misma persona que era hace 3 meses y me da mucho entusiasmo pensar cuál es la persona que voy a conocer de aquí a 3 meses más. Qué lindo, qué lindo. Me encanta cómo
fuiste anunciando un montón de takeouts que hablan mucho de los pilares más importantes del programa. No lo podría haber resumido mejor, me encanta. Bueno, buenísimo. Y te voy a robar un ratito para una última pregunta nada más, que es, bueno, así como me contabas vos al principio que para vos fue crucial como parte del proceso de toma de decisión, eh, mirar estos testimonios, ¿sí? Seguramente haya en este momento, digo, esto sucediendo como una situación grabada, hayan personas que estén viendo esta conversación entre vos y yo. Y para esas personas que nos están escuchando en este momento, quiero preguntarte con total objetividad, ¿qué le dirías en esa posición donde quizás están queriendo hacer un cambio importante, quizás están queriendo dejar un trabajo de muchos años en relación de dependencia, o quizás vienen tratando de hacer que su negocio funcione, su negocio unipersonal de servicios, y no logran tener buenos resultados y están vendiendo barato y tienen clientes que no se comprometen? Y están en las antípodas de entrar en una mentoría, en este caso de referente digital, pero por supuesto les cuesta y tienen miedo y no están pudiendo tomar esa decisión. ¿Qué recomendación le darías a esa persona que está ahí en ese estado como dubitativo previo a decidir si dejarse mentorear o no? Yo creo que hay varias cosas, no sé por cuál empezar. Siento que el primer paso quizás tiene que ver con el amor propio, o con, con lo valioso que es invertir en uno mismo. Me parece que ese es el paso inicial para poder dar un cambio de timón en la dirección en la que llevamos nuestra vida profesional o nuestra vida personal. Em, Creo que muchas veces estamos muy dispuestos a invertir en otros o a invertir en objetos o invertir em, en cosas que a veces ni siquiera necesitamos realmente y nos cuesta ser coherentes con nuestro amor propio e invertir en nosotros mismos. Ujú. Ujú, Siento que cuando yo empecé a trabajar con ustedes, sí, obviamente los contraté y el dinero, hay un intercambio de dinero a referente digital, pero yo siempre he visto esto como una inversión en mí mismo y esa siento que es una inversión que, o sea, que siempre la voy a tener conmigo, ¿no? Que es un dinero que invertí en mí, que he crecido, que he aprendido cosas que no sabía, que he cambiado mi mentalidad y es algo que va a seguir conmigo mientras yo siga con vida. Entonces, me parece que es una inversión que vale mucho la pena en ese sentido. Em, lo otro creo también es que no tiene mucho sentido hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. O sea, digamos, quizás lo primero tiene que ver más con un tema emocional del autocuidado y del amor propio, y lo segundo es quizás es un punto de vista mucho más racional, ujú, como si no estoy encontrando los resultados que quiero, no hace mucho sentido que intente resultados diferentes si hago lo mismo. Em, entonces, yo que soy coach y que estoy ayudando a estas empresas, em, parte de mi promesa y de mi trabajo es ayudarles a que esa curva de aprendizaje se reduzca, o poder transmitirles lo que yo he aprendido en 20 años trabajando con agencias multinacionales y con clientes muy grandes para que ellos puedan incorporar eso sin tener que pasar 20 años en el lodo, ¿me entiendes? Sufriendo y luchando con algo nada, que puedes pagar por ello y puedes asesorarte y traer gente que te ayude a cortar esa curva de aprendizaje. Entonces, para mí, hoy hace mucho sentido eso. em, y además creo que en referente digital en particular he conocido personas maravillosas. Siento que, por ejemplo, para mí algo que yo inicialmente no pensé que iba a tener tanto valor eran las mentorías grupales. Eh, y creo que es de los espacios que más disfruto justamente por la interacción con otros referentes digitales de la comunidad, porque puedo aprender de sus experiencias y de su expertise en su campo específico en el que son expertos también. ujú. Eso es algo, por ejemplo, que yo al principio no veía. Es como, bueno, me vas a dar las herramientas, voy a armar mi negocio, lo voy a vender y chao, pero en esa interacción también hay mucho valor. Entonces, creo que es importante.
también confiar en el proceso. Yo vengo del marketing, vengo de la comunicación, tengo mucha experiencia en esto y recuerdo que cuando vi uno de estos videos en el que estaba Sophie y su papá Juan hablando, ellos planteaban mucho esta necesidad de desaprender y de confiar en el proceso. Sí. Y para mí eso fue como importante en el sentido de decir, bueno, yo no voy a venir acá a decir, bueno, yo de comunicación sé y de guiones sé y de creación de contenido sé, a mí nadie me va a enseñar esto, sino realmente acercarme al programa con una mentalidad de, de aprendiz y Ujú. dejarme llevar y dejarme guiar en el proceso. Ha sido una experiencia que me ha dado mucha humildad, que me ha puesto un poco en mi sitio y además me ha dado los resultados que quiero y me está enseñando un montón de cosas que ni siquiera sabía que no sabía. Entonces, es muy valioso y yo creo que ahí hay o sea, hay varias razones por las cuales las personas lo pueden dejar de hacer, pero para mí, amor propio y, y realmente empezar a experimentar y buscar cortar esa curva de aprendizaje y hacer las cosas diferentes para conseguir los resultados, me parece que son como de las decisiones, de las claves más fuertes para mí para tomar la decisión y que estoy seguro que a las personas que estén viendo esto también les va a ayudar a tomar la decisión correcta. Qué increíble, qué hermoso nivel de conciencia, cuánta sabiduría. Ojalá el universo nos traiga muchos Andreses eh, para poder trabajar con referentes como vos. Nada, hasta acá llegamos. De corazón, mil gracias por este espacio. Gracias por confiar en nosotros, por depositar tu confianza, no solamente en términos de inversión de dinero, sino también el compromiso de invertir todo el tiempo que has invertido para hacer que esto suceda. Y bueno, y de venir a este espacio a compartir un poco tu recorrido, que estamos por la mitad del proceso recién, de haber venido a compartir esa primera parte del recorrido con, bueno, los que nos estén escuchando. Así que gracias de corazón. Gracias a ti, José, por el espacio y ojalá que este testimonio pueda ayudar a muchas personas a tomar la decisión correcta. Seguro que sí, seguro que sí.